Una cosa importante del Fondo de Jubilaciones y Pensiones que me gustaría compartir con ustedes es que fue creado el 2 de mayo de 1928. Y estamos acercándonos a los 100 años de vida del fondo. Fue creado cuando la OEA todavía no se llamaba OEA, se llamaba la Unión Panamericana de Naciones, y el fondo antecedió a muchos de los, a la mayoría de los fondos de pensiones de los organismos internacionales y también a muchos de los Aló, sistemas de seguridad social que, digamos, están en el continente, en las Américas, de muchos de los países de las Américas. Es el segundo plan más antiguo, después del Buró de Pesas y Medidas de Francia, que es un organismo de tipo técnico, pero entonces si hablamos en términos de organismos internacionales de tipo político, el nuestro es el más antiguo en existencia. Cuando miramos con respecto a la participación de instituciones en el plan, no solamente se trata de la OEA, del Organismo de Estados Americanos, sino que tenemos varias otras instituciones del Sistema Interamericano de Naciones que participan, como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Junta Interamericana de Defensa, y también el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATI. Es interesante porque tenemos miembros, participantes de los 35 países del hemisferio que conforman la OEA. Esto presenta un ambiente cultural extremadamente diverso y rico, con formas de pensar muy diferentes sobre la jubilación. Tenemos participantes los cuales favorecen la idea de recibir una pensión cuando se jubilan. Hay pensionados, o perdón, participantes que prefieren la idea de llevarse lo que tienen en la cuenta como una sola suma en efectivo y después invertir ese dinero para generar intereses. Y la mayoría de los casos tenemos una situación donde se presenta una combinación de las dos anteriores. Lo importante y lo más interesante es que el plan es suficientemente flexible para acomodar todas estas opciones. Ustedes se preguntarán por qué tienen que participar en el plan. Y la respuesta de eso es porque se necesita planificar para la jubilación. Y el motivo por el cual es necesario planificar para la jubilación es porque hay una probabilidad muy alta de que ustedes vivan hasta la edad de retiro y después muchos años más una vez que se hayan jubilado. Y eso ya lo vamos a ver ahora en un par de láminas a continuación. Pero con referencias a, digamos, esa edad de retiro y a la etapa de jubilación, una de las cosas a tomar en cuenta es que uno se va a enfrentar a ciertos requisitos financieros. Y la inflación va a afectar esa situación financiera. Y, por ejemplo, hay elementos dentro del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, dentro de las pensiones que se ofrecen, que nos dan protección con respecto a esa inflación. Por supuesto que hay muchos aspectos que influyen en, digamos, la calidad de vida que uno va a tener cuando se jubila, pero el aspecto financiero es un aspecto importante. Y es probable además que uno quiera ser autosuficiente, no tener que depender de otras personas, de los hijos, etc. A medida de que uno envejece y cuando uno pasa a la etapa de jubilación, por lo general los gastos que uno tiene comparados con la vida activa, si uno mantiene más o menos la misma calidad de vida, disminuyen, pero hay algunos gastos que pueden incrementarse, como por ejemplo los gastos por costos médicos. Típicamente hay un deterioro en la salud, y además esa salud más endeble
puede hacer que uno tenga que gastar más en cosas que antes uno hacía por sí mismo, como el mantenimiento de la casa, la limpieza, etc. En esta lámina lo que quiero mostrarles es un poco la distribución de nuestros pensionados hace 11 años atrás. Y esto son datos que sacamos del año 2011. Como pueden apreciar, de los 239 pensionados que teníamos en ese momento, la gran mayoría, casi el 50%, se ubicaban en la franja entre 60 y 70 años de edad. Por encima de los 80 años, teníamos 46 pensionados y beneficiarios, representando aproximadamente la quinta parte del total. Pero si se fijan, la mayor cantidad estaba en el grupo entre 60 y 70 años. 11 años después, cuando miramos la distribución de estos pensionados, ahora tenemos un poco más, tenemos 282 pensionados, y la gran mayoría se encuentran entre los 70 y los 80 años de edad. Incluso entre los 80 y los 90 años de edad, tenemos más pensionados que entre el grupo de 60 a 70 años. Y por encima de los 80 años tenemos 93 pensionados y beneficiarios, representando casi la tercera parte de la totalidad. Incluso hay uno de esos entre los 90 y 100 años de edad que en estos próximos días está cumpliendo los 100 años. La idea de mostrarles estas dos láminas que se espacian solamente por 11 años, es que a medida que el tiempo va pasando, las posibilidades de vivir más después del retiro se van incrementando. Los avances de la medicina, de la nutrición, un montón de aspectos tecnológicos hacen que la expectativa de vida se va incrementando año tras año a medida que va pasando el tiempo. Entonces, si uno considera que la edad de jubilación típicamente anda entre los, bueno, en el caso del fondo entre los 55 y los 65 años de edad, pero pongamos un promedio de 60 a 65 años, hay una buena parte de la vida que va a transcurrir luego de esa separación del fondo. Entonces es muy importante planificar para esa etapa. Vamos a conversar un poquito sobre el plan, el fondo y la comisión. Ustedes escuchan típicamente hablar del plan de jubilaciones y pensiones, del fondo de jubilaciones y pensiones, de la comisión de jubilaciones y pensiones, y a veces parecería que las tres cosas son intercambiables, pero en realidad son cosas diferentes. Cuando hablamos del plan de jubilaciones y pensiones, nos estamos refiriendo a un documento. Y ese documento es el documento donde se especifican las características de este sistema de seguridad social que se estableció para el beneficio de todos ustedes y de todos los participantes de los organismos internacionales que están afiliados a nuestro plan. Con respecto al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, una de las cosas importantes es mencionar que funciona como un fideicomiso. Y el fondo es el conjunto de recursos que la comisión usa para financiar los gastos de administración del plan, incluyendo el pago de las pensiones, que es uno de los motivos por los cuales existe el fondo. Está compuesto por los recursos iniciales, principalmente por las contribuciones institucionales y personales, y también, obviamente, por los intereses que son generados por estas inversiones. Y finalmente, cuando nos referimos a la Comisión de Jubilaciones y Pensiones, estamos refiriéndonos a los fideicomisarios del fondo. La comisión está compuesta por estos fideicomisarios y es asistida por el secretario tesorero, por su oficina, por el asesor legal, y tiene como función principal administrar el fondo y hacer que se cumplan las regulaciones del plan. Y ya un poquito más adelante vamos a hablar un poco más sobre el tema de qué es un fideicomisario y qué es un fiduciante y la relación que existe entre ambos. Con respecto a la Comisión de Jubilaciones y Pensiones, vamos a ver
que está conformada por varios integrantes. Cada uno de esos integrantes tiene un miembro principal y su alterno. Del lado de los Estados miembros tenemos quien típicamente preside la comisión. Cuando el presidente no está, su alterno actúa como vicepresidente, digo, como presidente, digamos, activo, interino. Del lado del secretario general tenemos también un representante principal y uno alterno. También del lado de ustedes, del lado de los participantes, ustedes eligen a un representante principal y a un alterno. Y los pensionados también realizan la misma selección. Y por supuesto participan de la comisión el secretario tesorero del fondo, así como el asesor legal. De estos 4 componentes, hay 3 que tienen voz y voto, son el secretario general, los Estados miembros y los participantes. Y si bien los representantes de los pensionados tienen voz, pero no tienen voto, se han incluido dentro de la comisión por considerarse que es muy importante la labor que ellos desarrollan una vez que se han separado de la organización y se convierten en pensionados. Tienen mucho que decir en la comisión, obviamente. Los nombres de estos representantes, del lado de los Estados miembros, la presidenta es la embajadora Luan Gilchrist, su alterna es Margarita Riva. Del lado del secretario general tenemos a Jay Anania como el principal y a Héctor Arduz como el alterno. Los representantes de ustedes ante la comisión son Luis Marcelo Acevedo como principal y Juan Cruz Monticelli como alterno. Y del lado de los pensionados está Beverly Wharton Lake como principal y Nelly Robinson como alterna. Como mencionaba, tenemos 3 miembros votantes y un observador que tiene voz pero no tiene voto. El secretario general es uno de esos miembros votantes, pero normalmente nombra a un representante para que lo represente en la comisión. Está típicamente presidida por el representante de los Estados miembros. Se reúne al menos 2 veces al año para determinar las acreditaciones, pero generalmente lo hace cada 2 o 3 meses. Tiene un quórum de 3 miembros. El quórum puede estar determinado ya sea por el principal o el alterno si es que el principal no está. El voto es por mayoría y yo soy el secretario técnico de la comisión. También participan en las reuniones el asesor legal y otros miembros de mi oficina. ¿Cuáles son las funciones de esta comisión? La principal es administrar el plan y funcionar como fiduciario del fondo. Aprobar el presupuesto operacional de la oficina del secretario tesorero, nos da alineamientos a los miembros de la oficina, recomienda el nombramiento del secretario tesorero cuando llega el momento, adopta políticas y procedimientos del plan. Una de las cosas que ustedes saben bien es que decide sobre las acreditaciones que se dan cada semestre. También decide sobre los ajustes por costo de vida, cuando es necesario. El ajuste por costo de vida típicamente está ligado a los ajustes por costo de vida que se dan a los profesionales en la sede de la OEA, pero en casos de que no haya este tipo de ajustes por costo de vida por un determinado periodo de tiempo, los pensionados pueden recibir ajustes que la comisión determina. Establece las políticas de inversión para el portafolio, para asegurarse que se satisfagan los requisitos actuariales. También contrata, evalúa o despide a los asesores financieros, a los auditores, actuarios y a los administradores de la cartera del fondo. Responde a vuestras solicitudes. Si hay un reclamo legal, es la comisión la que decide sobre estos reclamos. Es la que recomienda enmiendas al plan. No es algo que ocurra frecuentemente, pero es la comisión la que determina estas enmiendas para que se lleven a aprobación de la Asamblea General. Es la que produce los informes anuales a los diferentes constituyentes de la comisión
y designa comités y grupos de trabajos para estudiar e informar temas relacionados a pensiones. Habíamos conversado de que íbamos a hablar un poco sobre la responsabilidad fiduciaria. La tarea básica de un fiduciario es actuar exclusivamente en interés de los fiduciantes. Y en el caso nuestro, los fiduciantes son los participantes del plan y sus beneficiarios. Y la idea es proveerles beneficios a estos fiduciantes. En toda relación fiduciaria existe un fiduciario y un fiduciante. El fiduciario es el que está a cargo de manejar determinados bienes del fiduciante para el beneficio del fiduciante. Y esa es la labor que tiene la comisión. Dentro de esa responsabilidad fiduciaria, una de las cosas más importantes es preservar la salud e integridad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, proveer el mejor nivel de beneficios a los participantes y a los beneficiarios, y hacerlo desde la forma más efectiva, desde los puntos de vista social y financiero. Y también mantener al fondo calificado bajo las reglas del Código de Impuestos para mantener las ventajas impositivas que tiene el plan y cubrir las obligaciones presentes y futuras del plan. Voy a hablar ahora un poquito sobre las contribuciones al plan y sobre los derechos adquiridos. Como ustedes saben, cada año se publican por parte de Recursos Humanos las tablas de salarios. La que estoy mostrando en este momento es la de servicios generales. Pueden apreciar en la parte de arriba el salario básico y en la parte de abajo está la remuneración pensionable. Y la remuneración pensionable es muy importante porque es en base a esta remuneración pensionable que se calculan cuáles son las contribuciones al fondo de jubilaciones, y también se usa esta remuneración pensionable, como veremos mañana en la presentación de beneficios, para los cálculos de determinación de la pensión. Esta tabla muestra la escala para profesionales. En el caso de profesionales es un poquito diferente. Tenemos en la parte de arriba el salario básico. En el caso de profesionales hay un ajuste por lugar de destino, que son las cifras que aparecen en el medio. Y nuevamente en la parte de abajo aparece la remuneración pensionable. Con respecto a las contribuciones que se realizan al plan de jubilaciones y pensiones, la contribución institucional representa el 14% de la remuneración pensionable y la contribución del participante representa un 7% de esta remuneración pensionable. Esto quiere decir que la relación que existe entre las dos es que la contribución institucional representa 2/3 de la contribución total y la contribución del participante representa 1/3. Para el plan de jubilaciones y pensiones hay una relación de 2-1 desde el punto de vista institucional al participante. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones tiene una escala de derechos adquiridos, lo que en inglés típicamente se conoce como vesting. En esa escala de derechos adquiridos pueden ver ahí en azul que desde el comienzo cada participante tiene derecho al 100% de todas las contribuciones que el participante realiza al fondo. Con respecto a las contribuciones institucionales, algo que es típico de los fondos de beneficios definidos, ya vamos a ver un poquito más sobre eso mañana, es que existen estas, escalas de derechos adquiridos, y en el caso nuestro, esa escala empieza en 35% desde el comienzo hasta que uno cumple el 4.º año de participación. Cuando se cumple el 4.º año sube a 40%, en el 5.º año sube a 60%, en el 6.º año sube al 80%, y finalmente, después de 7 años, el participante tiene derechos
sobre todas las contribuciones que hizo la institución a nombre del participante. Con respecto al plan de previsión, que es otro plan que nosotros manejamos, es un plan que no se usa tanto, típicamente se usa por un periodo corto de tiempo y generalmente cuando hay una situación de que una persona se toma a prueba y después se pasa inmediatamente al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, pero en el caso del plan de previsión, la contribución institucional es del 5%, y la contribución del participante también es del 5%. Es decir, que hay una relación de 1 a 1 entre ambas contribuciones. Es decir, la contribución institucional representa la mitad de la contribución total y de igual forma la contribución del participante representa la mitad de la contribución total. En el caso del plan de previsión, no hay de por sí una escala de derechos adquiridos. Uno empieza ya desde el primer momento teniendo derechos sobre el 100% de ambas contribuciones, la institucional y la del participante. Si bien acá estoy mostrando una cantidad grande de años, como mencionaba anteriormente, por lo general en la OEA, la persona no participa más de un año en el plan de previsión. Hay otros organismos afiliados donde a veces participan 2 años o más, pero básicamente este es un plan temporario para el participante. Yo sé que estamos pasando por una etapa un poco complicada del mercado y que hay mucho cuestionamiento de parte de los participantes con respecto a cómo esto puede afectar al fondo. Pero una cosa que es importante mencionar es que la Comisión del Fondo y la Secretaría del Fondo de Jubilaciones tienen muchas herramientas que nos sirven para la definición de políticas, ya sea políticas de inversión o políticas de acreditación. Y estas herramientas son las que nos ayudan a preservar la salud de nuestro fondo. Tenemos estudios actuariales que se realizan típicamente al final de cada año par. También tenemos estudios de activos y pasivos que por lo general se hacen durante los años impares. Tenemos los informes de nuestros asesores de inversiones, los informes de quienes nos administran las diferentes partes de la cartera, y todos los años tenemos una auditoría externa. Con todo esto, la comisión del fondo puede usar esta información para ir ajustando las políticas de forma tal de mantener al fondo saludable. En el último estudio actuarial que realizamos a fines del 2020, se determinó que el fondo tenía una razón de financiamiento del 100%. Y como los estudios se realizan cada 2 años, el próximo lo vamos a hacer a finales de este año, cada 3 meses realizamos, o más bien los actuarios realizan una actualización de la razón de financiamiento del estudio anterior, y al final del primer trimestre del 2020, esa razón de financiamiento era de 102%, al final del segundo trimestre era de 103%, al final del tercer trimestre era de 104%, y al final del 2021, o del cuarto trimestre del 2021, la razón era de 107%. Y estamos esperando los datos del primer trimestre del 2022. Seguramente es probable que debido a las condiciones del mercado haya un deterioro de esa razón de financiamiento, pero lo importante es que en el caso del fondo esa razón de financiamiento siempre es alta. Y cuando uno compara nuestro fondo de jubilaciones y pensiones con otros fondos públicos, eso nos da mucha tranquilidad.
en un estudio que realizó la Asociación Nacional de Administradores de Fondos de Retiros Estatales de los Estados Unidos. Esta es una administración que comprende fondos públicos, de empleados, del gobierno estatal, de la policía, de los bomberos, de los maestros, etc. El estudio abarcó 120 fondos públicos estatales. En su conjunto, estos 120 fondos tienen activos por más de 3.5 trillones de dólares, y en el estudio se mostró que entre los años 2012 y 2020, el promedio de la razón de financiamiento de estos fondos estaba entre 71.8 y 73.7%. Entonces, en un ambiente donde se considera que un fondo que tenga una razón de financiamiento de más de 90% se encuentra en muy buena salud, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones se encontraba a finales del 2021 en 107%, lo cual muestra que realmente el fondo se encuentra muy bien. Bueno, como ustedes saben, los representantes de ustedes son Luis Marcelo Acevedo y Juan Cruz Monticelli. Allí les estoy mostrando la información de ellos por si necesitan contactarlos. También pueden contactarnos directamente a la oficina del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Ahí también está la información. Y como sabemos que a veces el participante puede querer realizar una consulta con extrema confidencialidad, tenemos también una cuenta separada del sistema de la OEA en Gmail, que es la que aparece allí abajo. El único tema es que esta no es una cuenta que nosotros estamos chequeando constantemente, así que si nos mandan un correo a esa cuenta, por favor, mándenos también otro correíto a las casillas de correo oficiales nuestras para dejarnos saber que tenemos un correo ahí. Así podemos ir, chequearlo y responderles como es debido. Básicamente, esta es la información que quería presentarles hoy día. Mañana vamos a seguir con la parte de beneficios y me gustaría saber si tienen algún tipo de preguntas para abrir ahora un espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Daremos entonces ahora apertura. Vamos bien de tiempo. Aprovecho para presentarme para quienes no me conocen. Soy Luis Marcelo Acevedo, representante principal de las y los participantes en la Comisión de Jubilaciones y Pensiones. Y te agradezco, Daniel, por la presentación. Es un resumen un overview de lo que es nuestro sistema de pensión de la OEA, y para que mañana veamos más a detalle cómo, digamos, se dan los beneficios. También informarles que vamos a tener también una sesión, estamos ahí en una sesión en inglés también. Entiendo que esta sesión es una invitación para las personas que no comprenden el idioma, así que agradecemos también a la Secretaría del Fondo digamos, también poder realizar en los próximos días una sesión en inglés. Y con eso abrimos al espacio. Veo que hay comentarios, perdón, estoy entrando en el chat. Veo que Mar Hines pregunta si publicamos, perdón, estoy en la oficina y se me fue la luz. Un segundo. Pregunta si publicamos informes trimestrales sobre los recursos invertidos y los retornos. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones realiza la publicación de un informe anual en el cual se realiza la presentación de los estados financieros del fondo, así como las inversiones que nosotros realizamos. No se hace en forma trimestral, se hace en forma anual. Obviamente la comisión
recibe información mes a mes sobre la situación de la cartera y de las diferentes características de lo que está pasando en el fondo. Veo que hay también una pregunta anterior de Alfredo Aval, que dice que le gustaría saber detalles sobre los costos asociados, el Management Expense Ratio, variable fees, fixed fees. Ok, si entiendo bien la pregunta de Alfredo, nosotros tenemos fees que son muy bajos en términos de las inversiones que el fondo realiza, y eso se debe a las economías de escala. El fondo invierte millones de dólares en diferentes portafolios, lo cual nos permite reducir considerablemente los fees que se pagan. En este momento andan alrededor de 0.1, 0.12% del valor del portafolio, lo cual es muy bajo. Ahora, obviamente también hay otros fees que requieren, digamos, el pago de auditorías, el pago de actuarios, de asesores financieros, el salario de la gente de nuestra oficina, en fin. Eso, digamos, representaría alrededor de 0.4% del costo del fondo. Creo que Carla tenía una consulta. Sí, muchas gracias, Daniel. La consulta que tengo es básicamente si nos pudieras comentar cuál es la diferencia y por qué a veces nos parece que cuando damos, yo sé que esto tiene que ver con beneficios, que posiblemente esto lo conversemos mañana, pero ¿por qué a veces pensamos que cuando la comisión aprueba perdón, se me fue en inglés y en español, acreditación, la acreditación. las acreditaciones, y siempre hay funcionarios que nos están consultando y preguntando por qué no es comparable supuestamente con los beneficios que tienen en otros fondos, que no son fondos de pensiones necesariamente, pero sí podría ser un 401 o 401k en general. Básicamente, yo sé que mañana vamos a hablar probablemente de eso, pero quizás si nos pudieras dar una idea más general sobre cómo o está constituido o está hecho el plan, digamos, que hace que seamos diferentes, ¿verdad?, a un 401, a un plan 401. Seguro. Sí, no, por favor, por supuesto. Bueno, primero que nada hay una diferencia muy grande entre el fondo de jubilaciones y el 401, ya sea un 401M, un 401K, cualquier tipo de fondo de esos son fondos de inversiones, típicamente. Y uno de los problemas grandes que existen entre esos fondos, cuando uno los compara con el fondo de jubilaciones y pensiones, es que estamos hablando de una inversión individual. O sea, cada participante realiza la inversión de acuerdo a un determinado portafolio que han invertido. Y ahí puede haber portafolios que son muy agresivos, que están expuestos casi la totalidad a acciones. Puede haber portafolios que son muy conservadores, en los cuales están la mayor parte del portafolio asociado a bonos y a efectivo. El portafolio del fondo tiene una estructura bien definida. En este momento estamos migrando a un 70% de acciones y un 30% en bonos, pero aparte de eso, una cosa que es muy importante aclarar es que cuando uno compara un portafolio como un 401k, en el cual el portafolio puede crecer o bajar dependiendo de las condiciones del mercado, con el fondo de jubilaciones y pensiones,
donde uno puede ver que el nivel de acreditación de repente no es tan alto, pero una de las cosas que tienen que pensar es que en el fondo de jubilaciones y pensiones nunca hay una bajada del valor de la cuenta del participante. Y eso se debe a que el fondo de jubilaciones y pensiones tiene un horizonte de inversión a muy largo plazo. Entonces puede aguantar esas caídas del mercado. En este momento, los mercados están cayendo significativamente. Este primer semestre del año va a ser extremadamente negativo. Gente que tenga un 401k se va a dar cuenta que sus cuentas han bajado sustancialmente si tenían muchas inversiones en activos. Sin embargo, los participantes del plan de jubilaciones y pensiones van a ver que no hay ningún deterioro de las cuentas que tienen en el fondo. Sus cuentas se van a mantener al mismo nivel e incluso aumentando con las diferentes contribuciones que se van aplicando. Entonces, eso es una diferencia sustancial y uno de los motivos por los cuales no coinciden muchas veces los valores de los rendimientos que tiene una cartera típica fuera del fondo y nuestro fondo de jubilaciones y pensiones. Y lo siguiente es que la comisión, cuando determina la acreditación, no solamente se está basando en el retorno del portafolio, también se está basando en muchos otros aspectos que están determinados por esos estudios actuariales. Y esos estudios determinan la política de acreditación, los lineamientos para realizar esa política de acreditación. Y se van, digamos, actualizando con cada estudio nuevo que se va haciendo. Pero básicamente ese es un poco el motivo por el cual hay una diferencia entre los fondos típicos 401k y el fondo nuestro. No sé si eso aclara la pregunta. Sí, Daniel, entonces la idea es que en realidad nosotros nunca perdemos, ¿verdad? Lo que nos ha sido acreditado en nuestras cuentas, nunca lo perdemos, a diferencia de lo que sería otro tipo de cuenta como un 401. Y a la misma vez puede que no recibamos una acreditación súper alta, y eso es también porque estamos pensando en cómo mantener nuestro fondo saludable a futuro, ¿verdad? Como decías, en los años por venir también. Exacto. Hay un concepto o una analogía bastante interesante que cuando uno va al muelle y mira los pilares del muelle, se ve hasta dónde llegan las algas, hasta dónde subió la marea, ¿no? Entonces, el fondo de jubilaciones y pensiones se mantiene a la altura de las algas que están más arriba, siempre. Y si viene una marea que crece más, a ese nivel llega el fondo de jubilaciones y pensiones. Pero un 401k está dado por el real nivel del agua. O sea, el nivel del agua puede estar muy por debajo de donde están las algas cuando hubo una marea alta. Entonces, en ese sentido, digamos, cada vez que crece el fondo de jubilaciones y pensiones, cada escalón que sube, en ese escalón se va a mantener y se va incrementando como consecuencia de las contribuciones y las nuevas acreditaciones. Y de ahí vuelve a subir y vuelve a subir, pero nunca baja. En cambio, en el 401k puede subir, puede bajar, puede subir, puede bajar, incluso al punto de que la persona puede empezar a perder el valor mismo de las contribuciones, como es el caso del 401M. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Daniel, hay un comentario, una pregunta acá en el chat también para ti. Voy a leer la segunda porque es una corrección. Dice, excelente, muchas gracias, Daniel. Corrió la redacción. Que el fondo esté financiado 100% quiere decir que si hoy toda persona empleada por la OEA, sea por la razón que sea, deja de aportar al fondo de retiro, el fondo tiene suficientes fondos para poder pagar las jubilaciones a todas las personas con el derecho a hacerlo y entregar el total del fondo acumulado a todas las personas que tengan cuenta, pero que no tengan aún derecho a jubilarse. Sería muy interesante, esta es una pregunta interesante, Daniel, para que puedas aclarar. Y también incluso para decir que esos 107% es, digamos, es un fruto exactamente de esta responsabilidad que tenemos, pero que claro, en momentos ahora, digamos, de una caída del mercado, etcétera, ese número puede
oscilar para abajo también, y explicar un poco eso y lo que significa exactamente esta protección que las personas que integran la comisión hacen como fideicomiso del fondo, ¿no? Para asegurar que las personas beneficiarias puedan tener los recursos si algo de esta naturaleza llegará a pasar. Gracias. Gracias por la pregunta, y con respecto al tema de qué representa esa razón de financiamiento, básicamente es un estudio que compara, por un lado, los activos del fondo con cuáles son nuestras obligaciones. Es decir, vemos cuáles son los activos presentes y los activos que el fondo va a ir acumulando a lo largo del tiempo, y compara eso con nuestras obligaciones presentes y las obligaciones que se van a ir acumulando a lo largo del tiempo. Esto implica una serie de supuestos actuariales sobre inflación, sobre crecimiento de la cartera del portafolio del fondo, pero básicamente eso es lo que representa esa razón de financiamiento. Y lo que quiere decir es que el fondo, bajo esas condiciones, bajo esas suposiciones que se están realizando, que dicho sea de paso son suposiciones bastante conservadoras, que son comparables con las suposiciones de prácticamente todos los fondos de jubilaciones que existen, sean públicos o privados. Lo importante es que el fondo tiene la capacidad de cubrir todas esas obligaciones futuras por estar por encima del 100%. Y como bien dices, Luis Marcelo, efectivamente, a veces uno puede bajar por debajo de 100%. Eso no quiere decir que el fondo esté en quiebra ni que esté en una mala situación. Como mencionaba durante la presentación, cualquier fondo que tenga más de un 90% ya se considera como que está en buenas condiciones. Ahora, si por algún motivo, y esta creo que es la segunda parte de la pregunta, hubiera que liquidar al fondo, no tenemos en este momento el dato con respecto a si alcanza o no alcanza para pagar todas las cuentas de los participantes y todas las pensiones, porque eso implicaría una situación muy diferente a la situación presente, que es la situación de un fondo que es ongoing, o sea, que está funcionando, ¿no? Para poder determinar eso, habría que hacer un estudio actuarial completamente diferente, tiene otras suposiciones, en un proceso de liquidación de un fondo, que no es la situación actual como mencionaba. Creo que hay una... Sí, veo que hay pregunta. La misma persona que hace una pregunta. Adelante. Sí, hola. Al levantar la mano me di cuenta que tenía puesto de PCOEA, que es lo que pongo para algunas reuniones, por Departamento de Prensa y Comunicación. Soy María Isabel, ¿qué tal? Hola, muchas gracias ¿qué tal? por organizar la reunión, a Luis Marcelo, y por toda la información tan valiosa que están aportando, y especialmente a Daniel, por su tiempo. Siempre estos eventos son muy importantes para todos y todas. Yo creo que valdría la pena hacer ese estudio para ver qué pasaría si hay que liquidar el fondo. ¿Y por qué planteo esto? Desde que estoy en la OEA hay reducciones de personal, desde que estoy en la OEA hay el problema del presupuesto, el problema de la falta de apoyo político de los estados para la tan necesaria el tan necesario incremento del presupuesto para la OEA. Entonces, personalmente a mí eso me preocupa. ¿Y por qué? La salud del fondo de los fondos de retiros de los estados, de entidades públicas, de gobiernos, si se llega a una situación en la que esa entidad desaparece, está atrás el Estado. El Estado de Estados Unidos, el gobierno no va a desaparecer, ni el de Uruguay, ni el de Bolivia. Entonces, hay una manera de resolverlo. Si la OEA, yo no creo que la OEA cierre, no estoy planteando que la OEA va a desaparecer la OEA,
pero se achica año a año, o sea, lo vemos. Este año hay nuevos paquetes, si no se llega a un nivel de paquetes va a haber nueva reducción de personal, vimos que hace 2 años la hubo, hace 4 años la hubo, entonces, si los aportes activos de las personas que están activos en el staff de la OEA, aportando, se sigue reduciendo ese número, yo creo que necesitamos esos escenarios. Si fuera posible, no sé, lo estoy planteando porque es una preocupación, creo que Daniel lo sabe, lo he hablado en persona, lo he hablado en otras presentaciones que Daniel hizo en el pasado, es un tema que a mí me preocupa porque veo que la reducción es una reducción de presupuesto cuando no se aumenta porque hay que absorber la inflación, hay que absorber los nuevos costos de vida, el COLA, etcétera, entonces el no aumento del presupuesto de la OEA implica reducciones, como lo vemos en el tema del personal, en el tema de la nueva política de que va a haber 3 días en vez de 2 a la semana cerrados la OEA. O sea, permanentemente vemos señales de este problema y no sé, planteo a ver si sería posible en algún momento, me imagino que esto tiene costo, tampoco quiero ¿no? Aumentar los costos que hay que pagar, me imagino que todo esto tiene costos, pero creo que sería bueno tener un escenario en el que no de desaparición total, de liquidar al fondo, pero escenarios de reducciones progresivas siguiendo la proyección de lo que ha venido pasando, digamos, en los últimos 10 años quizás, hacer esa proyección y poder ver, bueno, ¿qué pasaría, ¿no? En 20 años, cuando hay mucha gente que se va a estar jubilando en 20 años? Bueno, en 20 años, si esa proyección de despidos y paquetes continúa, ¿cuál va a ser la situación? Me parecería interesante, especialmente teniendo en cuenta que si la OEA no está, no hay gobiernos atrás que van a responder. Y tal vez sería interesante incluso hablar con los Estados miembros, a ver si se diera en el futuro una situación de esas, si los gobiernos podrían tener algún tipo de acuerdo para que el fondo no se tuviera que liquidar hasta no pagar todas sus obligaciones. Sé que es un tema difícil porque nadie quiere hablar de una posible desaparición de la OEA. Todos y todas quienes trabajamos en la OEA lo que queremos es fortalecerla, que se fortalezca, que se mejore su presupuesto, que podamos cumplir con nuestro trabajo, y todos creo que tenemos un compromiso muy grande con eso, pero creo que el escenario valdría la pena estudiar. Muchas gracias. Sí, por supuesto que lo podemos conversar en la comisión y Luis Marcelo, si tú querés, en la próxima reunión lo podemos incluir en la agenda. Lo que sí quisiera es darles un poco de tranquilidad al respecto, en el sentido de que la OEA ha pasado por, creo que tengo un eco en algún lado, la OEA ha pasado por situaciones muy malas en el pasado. Yo hace, digamos, 30 años que estoy en la OEA y conozco a la OEA desde 1970. O sea, tengo información de la OEA desde 1970, cuando estaba la Alianza para el Progreso, que fue el pico de la OEA, y desde ese entonces ha sido todo un proceso de atrición del personal a lo largo de las décadas. Si acaso una cosa que es bien importante es que el fondo no depende exclusivamente de las contribuciones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, sino que depende también de lo que genera el portafolio, la cartera del fondo. Y esa cartera está conformada no solamente por las cuentas de los participantes activos, sino por una reserva que va mucho más allá de las cuentas y que está destinada a poder cubrir con las obligaciones del fondo a futuro. Nosotros le llamamos la reserva actuarial para los pensionados, pero esa reserva son más de 150 millones de dólares en comparación con lo que son las cuentas de los participantes, que andan por ese valor también, y estamos hablando de un portafolio que es el doble prácticamente del tamaño de las cuentas de los participantes. Entonces,
el fondo tiene la capacidad de seguir existiendo, aunque mañana la OEA cerrara las puertas. O sea, mañana se cierra la OEA y el fondo puede seguir adelante debido a esa capacidad de inversión que tiene. Y hemos hecho en el pasado estudios en ese sentido, escenarios. Básicamente el tema es que, como tú bien decís, tiene su costo y entonces sería algo que la Comisión tiene que obviamente aprobar. Podemos tratar de incluirlo dentro del presupuesto en este año, el próximo año, pero una de las cosas importantes es que tengan la tranquilidad de que esta no es la primera vez que la OEA pasa por esta situación de complicación. Y una de las cosas que hemos visto también es que cuando existen estos paquetes donde se van muchas personas que se llevan el efectivo, en realidad la salud actuarial del fondo mejora, porque al irse una persona que se lleva su suma en efectivo, es una obligación menos que el fondo tiene a futuro, porque se paga, se cancela esa obligación en ese momento y hasta, digamos, mejora la situación actuarial del fondo. Pero definitivamente es una cosa que podemos analizar y estudiar con más detalle. Muchas gracias, Daniel. Un comentario solo adicional, porque efectivamente, como indicó María Isabel, no tenemos claro, un Estado que, digamos, directamente, pero sin embargo, en nuestro plan, yo solamente tengo la versión acá en inglés, dice que si en el caso que la Comisión encuentre que no hay recursos suficientes para pagar a las y los pensionados y sus beneficiarios, entonces la comisión envía la solicitud a la Asamblea General, digamos, por el tema del secretario general, para cubrir eso. Entonces, los estados sí tienen esta responsabilidad, pero claro, estamos hablando de un escenario con OEA, que es el escenario que vamos trabajando, como bien indicaste, María Isabel, no estamos trabajando con ningún escenario ya digamos, porque como indicó Daniel, la OEA, yo llevo casi 20 años en la OEA y hemos vivido permanente crisis. Siempre hay unos gobiernos que van a decir digamos que eso, algunos estados que el otro, y seguimos, claro, seguimos reducidos. Y es una preocupación creo que compartida de todos y todos sobre la falta de recursos para que la OEA pueda seguir, digamos, trabajando y poder, digamos, contribuir más aún con los estados miembros también. Pero como indicó Daniel, traeremos el tema para la próxima reunión también para verificar, para estar muy atentos, digamos, y también ver los desarrollos políticos de cómo van las situaciones en el hemisferio en general. Pero agradezco mucho el comentario y también a Daniel por poder explicar. Y creo que tenemos tiempo para otra pregunta o comentario. Creo que tenemos un par de minutos más. Y veo otro comentario, Daniel, ahí sí. ¿Podrían dar un poco más de detalle respecto a los activos de cartera de inversiones del fondo? A ver, Daniel, indicas lo que pueda compartir, cómo estamos distribuidos, digamos, entre acciones y entre fondos fijos. Y también ahora que estamos diversificando, si puedes comentar algo, agradezco. Gracias. Sí, estamos en este momento en un proceso de transición de un portafolio que tenía 60% en acciones y 40% en activos de ingreso fijo, que son bonos y efectivo, a un portafolio que va a tener 70% en acciones y 30% en activos de ingreso fijo. Y el motivo por el cual estamos haciendo esta transición es porque justamente en estos estudios de activos y pasivos que realizamos, estamos continuamente testeando, haciendo pruebas con escenarios, hacemos lo que se llaman corridas, simulaciones de Monte Carlo, con diferentes supuestos, con diferentes posibilidades de situaciones beneficiosas en el mercado, con situaciones bastante pesimistas en el mercado, y en base a todos esos estudios
es que la comisión va modificando la estructura de su portafolio. Entonces, en este momento tenemos 20% invertido en acciones de tipo internacional, o sea, fuera de los Estados Unidos. Vamos a tener alrededor de 40% que van a estar distribuidas en, digamos, acciones de los Estados Unidos, de las empresas medianas y grandes dentro de los Estados Unidos, las 1000 empresas más grandes en los Estados Unidos, va a ocupar ese 40%, y después vamos a tener hasta un 10% de activos, de acciones, que son las empresas, las 2000 empresas que le siguen en tamaño, lo que en Estados Unidos se les conoce como small caps, que son empresas un poco más pequeñas, tienen un mayor nivel de riesgo, pero por tener ese mayor nivel de riesgo, también tienen una posibilidad de crecimiento superior. Y del lado del 30%, estamos incluyendo una nueva parte del portafolio. Eso estamos en este momento en el proceso de selección digamos, administrador de cartera, donde vamos a colocar 5% en el, digamos, mercado inmobiliario, en real estate, y el 25% restante está distribuido entre bonos que son índices que abarcan todos los bonos de buena calidad que existen en el mercado de Estados Unidos, así como también bonos individuales, con los cuales hacemos una cosa que se conoce como escalera de inversión. Básicamente, ustedes sabrán que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones no solamente ofrece pensiones, sino también ofrece la posibilidad de que la persona se lleve el efectivo, lo cual es una gran flexibilidad para el participante, pero nos pone a nosotros en una situación donde tenemos que planificar para la posibilidad de tener esa liquidez adicional. Entonces tenemos bonos que van madurando cada 6 meses y que nos dan ese tipo de digamos, liquidez. Y para ponerles un ejemplo bastante gráfico, ahora al final de este semestre, cuando tengamos separaciones como consecuencia de este paquete, o al final del semestre siguiente, a fines del año, es muy probable que necesitemos efectivo para poder hacer los pagos de esas liquidaciones. ¿Qué pasa cuando nuestro portafolio de efectivo es relativamente pequeño? Abarca un 1% o un 2% del valor total del portafolio. Pero si tenemos mucha gente que se está yendo todo al mismo tiempo, puede implicar que tenemos que liquidar una cantidad mayor que eso. Típicamente, durante momentos normales del mercado, simplemente liquidamos parte de la cartera de acciones o parte de la de bonos, y con eso podemos hacer el pago. Pero cuando los mercados están en caída, si uno liquida en ese momento activos del portafolio, está generando pérdidas. Básicamente está realizando las pérdidas que están en papel, las está convirtiendo en pérdidas reales. Entonces, el tener esta escalera de bonos que van madurando cada cierto tiempo nos permite tener acceso a efectivo sin tener que entrar a hacer esta liquidación. Entonces, básicamente, esa es un poco la estructura del portafolio. Si ya lo quieren ver en más detalle, podemos enviar un archivo de Excel o algo que tenga los datos un poco más específicos. Muchas gracias, Daniel. Muy brevemente tenemos una última pregunta acá en el chat. Y para cerrar ya, indica Mar Hines, gracias por la presentación. Disculpe si ya se comentó eso en la presentación, pero ¿cuáles son los periodos de compound interest? Se puede contestar eso muy brevemente para cerrar la sesión de hoy, el Brown Bag de hoy, y retomamos mañana ya con la información sobre los beneficios. Muchas gracias. El interés, para responder la pregunta de María, se compone en forma semestral. O sea, básicamente al final de cada semestre
estamos hablando de repente de dos cosas diferentes. Una es el portafolio y otra son las acreditaciones. El portafolio se determina mes tras mes tras mes cuál es el retorno, y al final de cada semestre se ve cuál fue el retorno semestral. Ahora, por parte de los participantes, la recepción de la acreditación de intereses, esa se hace en forma semestral y está basada en el retorno que tuvo el portafolio en el semestre anterior, así como ya les mencionaba otros aspectos de política que tiene la comisión. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las y los colegas que nos acompañaron el día de hoy, a mis colegas del comité personal, también a Janet Carmona de la Secretaría de Fondo. Concluimos entonces con el round back de hoy y mañana retornamos entonces, Daniel, para más información al grano, y también espero que las dos colegas también puedan traer las preguntas, ya sea por escrito o también presentarlas acá en vivo. Muchas gracias a todas y todos. Una feliz tarde.